Diversidades en clave social, 100 años del trabajo social. Es un podcast desarrollado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales. Bienvenidos a este primer capítulo de Diversidades en clave social, 100 años del trabajo social, un podcast desarrollado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales, GenSex. Este espacio nace como una invitación a reflexionar colectivamente sobre el lugar que han ocupado y que siguen ocupando las diversidades sexogenéricas en la historia, la práctica y la formación del trabajo social en Chile. A 100 años del inicio de esta profesión en nuestro país, queremos abrir micrófonos, ampliar perspectivas y escuchar voces que han sido fundamentales en la construcción de un trabajo social más inclusivo, crítico y comprometido. En cada episodio conversaremos con profesionales que, desde sus trayectorias, experiencias y activismos, han aportado a pensar y transformar nuestra disciplina desde las disidencias sexuales y de género. Para este primer capítulo, tenemos el honor de conversar con Marco Becerra Silva, trabajador social y actual director de Acción Social de la organización Acción Gay, un referente histórico en la promoción de derechos y la lucha contra el VIH-Sida en Chile. Marco ha sido una figura clave en el trabajo comunitario con poblaciones LGBTI+, y hoy nos comparte su mirada sobre la evolución del trabajo social en este ámbito, los desafíos que enfrentamos y las proyecciones que vislumbra para el futuro de nuestra profesión. Los temas que abordaremos en esta conversación giran en torno a 5 grandes preguntas. ¿Qué experiencia marcó su compromiso con las diversidades? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo social en esta materia en las últimas décadas? ¿Qué obstáculos persisten hoy en las intervenciones profesionales con personas LGBTI+? ¿Cómo se sueña el trabajo social del futuro? ¿Y qué mensaje deja a las nuevas generaciones de profesionales en formación? Les invitamos a escuchar con atención, reflexionar y ser parte activa de este diálogo necesario. La entrevista está guiada por el director del Grupo de Investigación GenSex, el profesor de la carrera de Trabajo Social de la UA Autónoma, Rodrigo Azócar. Bueno, yo soy Marco Becerra, soy trabajador social de profesión. Bueno, antes que eso soy activista de toda mi vida. He militado en el activismo social desde mi adolescencia, en las causas por la lucha por la democracia en los 80, ya cuando era más joven, pero ya cuando más en los 90, ¿cierto? Ya en el activismo en VIH-Sida y en el activismo LGBTIQPA+. Y bueno, he desarrollado montones de cargos en mi trayectoria personal en la corporación y también en espacios de trabajo asociativo, en redes nacionales e internacionales. Hoy día estoy como director de gestión pública de Acción Gay y bueno, también contribuyo en el equipo de supervisores de trabajadores sociales que hacen su práctica en Acción Gay. Así que, bueno, son tantos años, me cuesta mucho como poder resumir, digamos, ya casi 30 años de ejercicio profesional y bueno, también antes también como, y siempre como activista y voluntario. Yo la verdad es que yo llego al trabajo social después, por motivos personales, ¿cierto? Hice otras cosas en los 80 y entré a la universidad un poco más adulto que el resto de mi generación. Yo entré a los 26 años a estudiar trabajo. Entonces yo era como más grande, entonces tenía como yo ya estaba trabajando ya en la corporación en ese tiempo. Yo me incorporo al activismo el año 90, de ahí a esa fecha de forma ininterrumpida. Así que bueno, mi acercamiento siempre fue como yo tenía mucha experiencia en lo social, ya por mi trabajo barrial y también mi trabajo político, he militado siempre en la izquierda, ¿cierto? Y por lo tanto también tenía mucha experiencia de trabajo político partidista también, hasta el día de hoy, aunque tengo un perfil más bien bajo, pues soy un militante muy disciplinado y voy a votar cada 2 años. Pero fundamentalmente mi activismo lo hago en el ámbito de lo social y desde ahí siempre tratando un poco de ir empujando, ¿cierto? Y correr el cerco, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la denuncia en contra, digamos, de las injusticias y todo lo que tiene que ver con lo necesario para seguir avanzando en una sociedad más inclusiva y respetuosa de las personas en general, pero también particularmente de los grupos y colectividades que pertenecemos a las disidencias sexuales, se dice ahora.
Así que yo diría que eso, en general, también me he dedicado mucho a la docencia, he trabajado en muchas universidades, tengo hasta el día de hoy un vínculo profesional con una institución de educación superior y ahí también trato de volcar mi compromiso social a través de compartir mi experiencia, mi mirada y remover un poco en esos espacios que tengo académicos también ciertas conciencias y contribuir también a la profundización del debate en torno a los derechos humanos, eh, al debate respecto de la injusticia, respecto de la inclusión y también los temas que tienen que ver con nuestras comunidades. Yo soy un activista todo el día, nunca salí del closet, digamos. Yo siempre fui una persona que tuvo un trabajo cercano al movimiento, así que yo nunca tuve que decirle a nadie que era homosexual porque todo el mundo lo sabía, porque además era obvio. Entonces yo no vivía ese proceso como hoy tener que juntar a mi familia o decirle a la gente, no, yo me integré muy chico y yo desde chico siempre asumí una vocería y un liderazgo y por lo tanto yo no tuve ese tránsito que mucha gente pasa y que es entendible, pero la verdad es que yo tengo otra experiencia, digamos, de mí mismo respecto de cómo ha sido mi vida y bueno, muy felizmente matrimoniado eh, y activista siempre, así que en general yo diría que a mí en general el trabajo social me apasiona, pero yo lo he vivido desde el trabajo social comunitario. Esa ha sido mi experiencia básicamente en el mundo de lo social y eso para mí ha sido muy interesante. Después estudié, porque me bajó la onda por estudiar el magíster, hice un magíster el año 2007 hasta el 2011 en la Católica de Trabajo Social con la Teresa Matu, que creo que me dio también más elementos y más, ¿cierto? Herramientas para un poco mirar también mis prácticas y yo creo que me ayudó mucho a orientar mi trabajo en la corporación y también en el ámbito de la docencia. Así que bueno, soy una persona como un poco dispersa porque en realidad son como 35 años y siempre cuesta mucho priorizar las décadas. No sé, cuando uno empieza a envejecer le pasa eso. Como que son tantos recuerdos, tantas cosas, como que ordenarlas, como que Sí, son como perfecto. décadas, digamos. Pero yo creo que en general ha sido mi experiencia como trabajador social siempre es muy marcada por mi compromiso social y político. Creo que eso, en mi caso, ha sido la clave. Excelente. Marcos, y en este contexto, como estamos celebrando 100 años del Mm, trabajo social de nuestra mm, profesión, eh, nos interesa también saber cómo esta experiencia de tu activismo, de tus vinculaciones con la institucionalidad, ha marcado ese compromiso en el campo de las diversidades sexogenéricas. O sea, ¿de qué manera has podido entrelazar esto de lo académico, lo activista, en pro de las diversidades sexogenéricas? ¿Qué posibilidades has tenido de ver cómo eso ha ayudado a generar espacios para las diversidades? Mira, en mi experiencia, el trabajo social me permitió, y yo creo que también un poco eso se transmitió a la corporación. De alguna forma también mucha de la gente que trabajamos en la corporación tenemos una formación, una matriz muy fuertemente marcada por lo social y por lo tanto creo que el trabajo social a mí me ha permitido también hacer ese tránsito hacia aquello que tiene que ver con la mirada respecto de la sociedad, pero una mirada, ¿cierto?, crítica, pensando también desde la lógica de la transformación y los cambios. A mí siempre me gusta mucho esa idea del trabajo social como transformador, ¿cierto? Pero también un trabajo social que se hace cargo de las brechas y se hace cargo también de las mochilas de la historia, ¿cierto? Una historia de opresiones, una historia también de donde finalmente también en el caso de nuestras comunidades ha habido un progreso, pero lento respecto de cuáles han sido o deben ser claramente los horizontes respecto del cómo se entienden en la sociedad actual, una sociedad todavía muy polarizada, pero también donde hay un modelo heteronormativo que presiona justamente a las personas de nuestra comunidad. Y creo que en ese sentido Social tiene digamos, una potencialidad, y a mí me lo ha entregado, de mirar esa realidad, pues reflexionarla, pero en la lógica de la transformación. Nosotros creo que, yo sé que eso puede ser controversial, pero creo que en general mi matriz fundamental en mi lógica de trabajo social es el apuntar hacia la transformación social, ¿cierto? Básicamente pensando en una sociedad que sea capaz de reconocer ciertamente a las comunidades sexogenéricas como, ¿cierto? O que permita ser pensadas, ¿cierto? Como desde categorías que no son eh, fijas, menos patologizantes, sino que también más bien mirando
digamos, este orden, ¿cierto?, heteronormativo o hegemónico, ¿cierto?, como un orden que hay que transgredir. Yo creo que en ese sentido la disciplina, ¿cierto?, eh, ha permitido, en mi caso, y también yo creo que es un desafío también para el futuro, repensar, ¿cierto?, las intervenciones. Yo creo que en ese sentido, yo que soy parte de la comunidad, pues también logro situar también en un entorno de intervención, ¿cierto?, que ya no es suficiente integrar esta idea que estaba, ¿cierto?, el último tiempo a las diversidades sexogenéticas, sino que más bien yo creo que el desafío de la profesión hoy día es de cuestionar los modelos que establecen, ¿cierto?, estas ideas, ¿cierto?, y ciertamente desde una ética del cuidado, una ética del reconocimiento y la transformación social. Entonces yo creo que en ese sentido ahí hay un nivel, digamos, una potencialidad, y en mi caso me marca permanentemente, o sea, como esa mirada respecto a los desafíos del trabajo social, pero desde el punto de vista de la intervención concreta. Yo creo que es bueno escribir y estudiar, pero también importante también eso, ponerlo en una lógica también de ir modificando aquellos ciertos sistemas de opresión que hacen hoy día que particularmente nuestras comunidades estén permanentemente tensionadas, cuestionadas su existencia o su legitimidad. Porque hoy día, a propósito digamos, de que estamos en un momento muy difícil para el mundo por el ascenso de la ultraderecha, que claramente es antidemocrática y respetuosa de los derechos humanos, esa es la gran amenaza que tenemos hoy día. Justamente el trabajo social debe levantarse nuevamente con una fuerza revolucionaria para dar cuenta de eso. Estamos en un momento muy difícil y peligroso. O sea, hoy día se cuestiona la existencia de personas de las disidencias. Y por lo tanto, hoy día se establecen que hay vidas que son legítimas y otras que no son legítimas. Entonces creo que estamos, digamos, en un momento bien crítico de retroceso, casi, yo diría que civilizatorio. Entonces ahí el trabajo social tiene que volver a sus raíces, de lo que le dio origen, de lo que impulsó a los fundadores y fundadoras, ¿cierto?, para este trabajo social comprometido, ¿cierto?, sobre todo hoy día cuando estamos frente a tantos peligros. Allí tú haces una reflexión muy interesante porque de alguna forma describes lo que estamos viviendo hoy, que es un momento, como tú bien lo dices, Mm, acción, de complicación y sobre todo de retroceso, que eso sí, parece ser que en el trabajo social no lo consideramos como algo relevante para poder actuar rápidamente. Vamos siempre un poco sí. atrasados. Y en ese sentido, si lo viéramos de una perspectiva histórica, además tú comentas que tienes varias décadas de experiencia en el activismo, ¿cómo has Mm, podido ver esta trayectoria histórica, esta línea de tiempo donde el trabajo social se ha ido o no, es una pregunta, mm. hablando con las diversidades? ¿Tienes ahí como algunos momentos? Sí, o sea, yo Ujú. creo que de la segunda mitad del siglo XX, pero por ahí los 70, 80, uno podría, y 90, uno podría pensar el trabajo social desde digamos, en Chile y en América Latina, ¿cierto? Desde que ha transitado desde una mirada más bien asistencialista y normativa, hacia una comprensión más crítica respecto, ¿cierto?, de lo interseccional, más crítica, por lo tanto, y en ese sentido ahí entramos las disidencias sexuales y de género. Y yo diría que en general también, durante casi todo el siglo XX, en general las intervenciones que se realizaron o se realizaban estaban marcadas ciertamente por esta idea del control de la moral sexual, y la mirada de la familia, el control social, sexual y de la familia nuclear, ciertamente como un modelo único. Y de alguna forma creo que eso se ha venido horadando a partir, ¿cierto?, de esos años, yo diría los 90, cuando aparece el SIDA. Bueno, aparece en los 80, pero con una fuerza, ¿cierto?, de movimiento social crítico respecto de cómo se entendían, ¿cierto?, las relaciones entre las personas, básicamente a propósito de esta idea del sexo peligroso, y como que develó el VIH un dispositivo, ¿cierto?, de control y poder respecto a los cuerpos, ¿cierto? Hay un tema ahí con la enfermedad, ¿cierto?, el pecado, las víctimas inocentes, las víctimas culpables, y el VIH-Sida fue un gran motor de un cambio por lo menos para Chile y el mundo occidental, y que plantea un antes y un después, ¿cierto? Y por lo tanto, yo diría que el VIH-Sida marca un quiebre muy importante en esa comprensión de cómo era la sociedad chilena particularmente, y lo segundo es la erupción del movimiento LGBT en los 90. Sin duda que ahí comienza a abrirse paso
una cierta sensibilidad profesional, yo diría que más bien orientada hacia la inclusión y los derechos humanos. Creo que ahí, por ahí se produce, yo diría que el cambio. ¿Ah? Y sin duda, bueno, lo que pasó después, posteriormente, cierto, a postulados de autores, teóricos, a mí me encanta la Teresa Matu, siempre la he admirado mucho por su aporte digamos, y creo que de alguna forma, como dice la Teresa Matu, el trabajo social comenzó o ha comenzado, ¿cierto?, a reconocer que las identidades sexogenéricas de alguna forma no pueden ser pensadas desde categorías fijas, como te decía, perdón, sino que más bien hay que ir abriendo, ¿cierto?, ese orden hegemónico que está en las instituciones, está en la academia, está en las mallas curriculares, y creo que ese claramente es hoy día el elemento central de una mirada, si tú quieres, de proposición, pero hay que volver a remirar esas categorías. Creo que esas categorías no siempre son justas porque hay un dispositivo, alguien genera esa categoría y por lo tanto hay una mirada ciertamente ahí de dominación y poder que está en las disciplinas, está en la ciencia, que por lo tanto nos obliga realmente a ir mirando y replanteándonos esas definiciones. Yo diría que en ese sentido el trabajo social está en ese proceso, yo lo percibo por el compromiso de los colegas y las colegas en todo el mundo, en Chile también, y por la fuerte digamos, compromiso social que tenemos y que yo creo que de alguna forma también ha ido de la mano también con transformaciones sociales, porque también hay que decir que en los últimos 20 años se han producido cambios, quizás no tan profundos, pero son cambios importantes, como por ejemplo el reconocimiento de los tipos de familia distintas, o cómo ingresa de alguna forma las uniones de personas del mismo sexo a través de la unión civil o el matrimonio igualitario, la identidad de género y una cierta como debate respecto de la inclusión, el lenguaje inclusivo, que genera mucha roncha en la derecha, en los conservadores, ¿cierto? Que les molesta mucho esta cosa de la identidad de género y bueno, toda esta cosa que hoy día viene de la mano con este discurso de la ultraderecha de los woke, como ellos fueron capaces de dar vuelta a un concepto que es fantástico, que estar atento, estar alerta, y lo convirtieron en un fetiche, ¿cierto?, para atacar a quienes pensamos en el cambio social material, pero también nos interesan las mujeres, el feminismo, nos interesa la igualdad y la equidad de género, nos interesa el medio ambiente, entonces como que convirtieron algo que era algo positivo en algo negativo. Entonces creo que en ese sentido eh, todo el debate respecto de la sexualidad y las identidades, creo que es un debate que está abierto hoy día en Chile y me gustaría ver más trabajadores sociales hablando sobre eso. Creo que ahí todavía no hay yo creo que no, yo no veo todavía una definición clara respecto de cómo estamos entrando en ese debate respecto de las construcciones identitarias. Creo que está muy en la sociología todavía, en la psicología, y creo que nosotros ahí tenemos una mirada interesante pensando desde la lógica de las personas que habitan esos cuerpos o esas cuerpas y que están en los territorios y que nosotros trabajamos con esas personas porque estamos involucrados muchas veces en acciones en espacios locales. Entonces creo que ahí hay un tema que se puede, yo creo que es importante, entiendo que se están haciendo tesis y eso es fantástico para entender, pero desde la mirada del trabajo social, ¿cuál sería nuestro aporte ahí? ¿Ah? Que no sea solamente un cierto como biologicismo eh, progresista, sino que más bien mirado desde una lógica, ¿cierto?, desde los derechos humanos de cuarta generación, Claro. ¿cierto?, que dan cuenta de otras necesidades de las personas hoy día y que tiene que ver también cómo hoy día se van construyendo ciertas subjetividades y que en mi caso, que soy un hombre gay adulto, mayor, no tan mayor, pero estoy a 3 años de ser considerado persona adulta mayor. Creo que es un permanente constante aprendizaje y creo que ahí estamos al debe, creo yo. Pero en general yo creo que el trabajo social ha sido bastante, yo creo que observador y solidario. ¿Ah? Creo que hoy día el paso es otro. Es cómo nosotros nos hacemos cargo de esto desde, por ejemplo, la formación profesional. Creo que ahí hay una cosa importante, cómo desmontamos esos dispositivos ahí heteronormativos, ¿cierto? Y yo creo que ahí ha habido harto aporte también de otras disciplinas, también el debate social y político también ha contribuido a eso. Creo que hay una oleada que está hoy día como de vuelta, pero todavía, como decía por ahí, tenemos patria, compañeros, digamos, todavía hay cosas que se pueden seguir haciendo. Sobre todo hoy día que, insisto, tenemos una amenaza ahí a puerta respecto de retrocesos en materias sociales y culturales. Y sobre ese punto, Marcos,
tú haces un recorrido histórico y social súper interesante. ¿Cómo es que sueñas este trabajo social en el futuro vinculado con las diversidades sexogenéricas? ¿Qué te gustaría que ocurriese? Yo diría que lo primero es superar, ¿cierto? Esta idea de las intervenciones normalizadoras, que es una tendencia tradicional del trabajo social en el mundo, digamos, y que de alguna forma aún persiste esa lógica en las instituciones, en donde muchas veces las personas LGBTI o personas de la disidencia sexual son vistas como casos especiales, somos vistas como grupos vulnerables, ¿ah? A quienes hay que corregir, de alguna forma proteger, incluir, ciertamente, y está bien eso, pero hay que cuestionar los sistemas que producen la exclusión de estas personas o de nuestras comunidades. Y por lo tanto, creo que ese es un reto fundamental. Y otro reto creo que es central es cómo formamos profesionales capaces de moverse en la incertidumbre. Por lo tanto, tal como propone también Teresa Matus, creo que hay un desafío de comprender que el mundo actual exige de nosotros, los trabajadores sociales, respuestas creativas críticas, ¿cierto? Y profundamente éticas. Ahí sigo con la Teresa Matus. ¿Ya? Y creo que de alguna forma, en ese sentido, en ese horizonte, enfrentar desafíos como descolonizar nuestras prácticas, ¿ah? Reconocimiento, reconociendo que el binarismo de género, ¿cierto? La heterosexualidad obligatoria o la heteronorma y la familia tradicional son construcciones culturales impuestas que deben ser desmontadas, ciertamente, para abrir paso a otras ciertas formas de vida. Y en ese sentido, yo diría que es urgente para la formación de los futuros trabajadores sociales y también para los que ya somos trabajadores sociales, que ya estamos ya como ahí a puertas de la jubilación más o menos, los que no, ¿cierto? Vernos como actores políticos también. Creo que pasar de la cosa del trabajo social técnico, ¿cierto? Como que interviene desde fuera, a más bien posicionarse en un lugar político, ¿cierto? Capaz de incidir en las políticas públicas con un enfoque claramente de derechos humanos, ¿cierto? Y justicia social desde las diversidades sexuales también, o sea, o para las diversidades sexuales. Perfecto. Y por último, si tienes algún mensaje para estos nuevas y nuevos trabajadores sociales que se están formando y que tienen interés además en profundizar de estas Mm. miradas más críticas del género y las disidencias, ¿tienes algún mensaje Sí, para ellos? sí, es que estoy muy impactado con la muerte del presidente Mujica, que le deja muchos mensajes a los jóvenes. Yo jamás me voy a comparar con Pepe Mujica. Solo decirles que sueñen con un trabajo social, que no le tenga miedo a incomodar al poder, que se nieguen a ser cómplices, ¿cierto?, de instituciones que reproducen la discriminación estructural y que por lo tanto, más bien, ustedes tienen que pensar en un trabajo social que se posiciona al lado, ¿cierto?, de las luchas emancipadoras de la población. Yo diría que un trabajo social que sea capaz de evitar la incomodidad de la fluidez y la contradicción. Esa es una frase que no es mía. Y por lo tanto, aquí el desafío, ¿cierto?, es que imaginemos una profesión que se piense desde los márgenes, que deje de intentar encajar muchas veces los discursos hegemónicos que nos obligan a veces a como concebir nuestras intervenciones, pero en un marco, como que tratamos como de adaptarla a lo que dice, no sé, la cierta política, por ejemplo. Y por lo tanto, yo creo que es necesario que nos atrevamos a crear nuevas narrativas, nuevas formas de pensar el cuidado, por ejemplo. Hoy día está de moda muy el tema del cuidado, cómo nos cuidamos, el tema de la sociedad, una sociedad segura, pero no la seguridad que nos propone la derecha o los medios de comunicación, sino una sociedad que cuida a cada uno y cada una de sus miembros. Y por lo tanto, aquí yo creo que es importante asumir una responsabilidad, no solo como una disciplina práctica, sino también como una disciplina productora de mundos posibles. Yo creo que en ese sentido es un desafío más que ético, es un imperativo. Y yo que finalmente les podría decir a los futuros trabajadores y trabajadoras sociales es que no perdamos la capacidad de asombrarnos, de indignarnos también, de indignarnos, que no nos conformemos con adaptar ciertamente las estructuras, ¿cierto? Y nos atrevamos a transformar las cosas. Yo creo que en mi vida personal siempre ha estado esa idea. No sé si lo he logrado tanto, pero siento que si uno contribuye desde un espacio, ¿cierto? De vida, creo que es posible con otros, siempre pensando en la sociedad como una comunidad, ¿cierto? Pensándonos como hermanos, ¿cierto?
Por eso nosotros reivindicamos como organización, y yo personalmente el concepto de comunidad. ¿Ah? Y yo sé que está en disputa hace mucho tiempo, pero a mí, nosotros nos encanta la idea cuando se habla de la comunidad LGBTIQ+. Y el trabajo social hoy día pasó a los colectivos, entonces destruyó el concepto, lo convirtió en una categoría descriptiva, pero no da cuenta de la potencialidad política, ética que tiene el concepto de la comunidad. Si justamente el problema que tenemos en Chile y en el mundo es que no nos vemos como comunidad. Y por lo tanto, como hemos destruido estas nociones básicas de la comunidad, que es, por ejemplo, apoyarnos unos y otros, y apoyar al que necesita más, la comunidad que es capaz, ¿cierto?, de ser solidaria. Entonces, ¿por qué, no sé, por qué el trabajo social convirtió el concepto de comunidad en lo que los de la derecha hicieron con la palabra woke? Como que la desarmaron el concepto, no sé, lo destruyeron. Entonces creo que eso, ahí hay una gran responsabilidad también de la formación profesional, de también ir entendiendo que nosotros tenemos un compromiso, tenemos un desafío, ¿cierto?, de construir una sociedad, ¿cierto?, una sociedad más profundamente comprometida con los afectos, ¿cierto?, crítica, claramente crítica, pero radicalmente humana. Nosotros, desde el punto de vista del acompañamiento que podemos hacer en nuestros lugares de trabajo, en las instituciones que vamos a llegar, ¿cierto? Acompañamiento amoroso, respetuoso con las personas LGTBIQ+, ¿cierto? No sea solo una tarea marginal de estos pobres marginales, ¿cierto? Sino que más bien una forma de encarar una ética de lo común, ¿cierto? De lo diverso y de lo justo. Marco, el mensaje yo creo que está claro y sobre todo viene de una experiencia que yo creo que los futuras trabajadores sociales van a valorar, que tiene que ver con haber vivido además, tú tuviste y has tenido y tienes la oportunidad de ser parte de la construcción de una comunidad, como tú bien lo dices, que ha tenido altos y bajos y ha tenido Mm, un proceso complejo. Eso queda en la historia y de alguna manera tenemos que sentirnos orgullosos de el trabajo que tú y muchos compañeros y compañeros han hecho en este contexto. Así que agradecerte de corazón tu participación. Eh, no, para nosotros es súper honroso que tú puedas participar en estas experiencias porque nos ayuda a mostrar y a visibilizar algo que durante décadas ha estado bajo la alfombra, ¿cierto? Que es esconder esto y podemos mostrar que hay personas como tú y como otros colegas y colegas que han tenido la oportunidad de poder hacer mucho para al menos pensar un futuro más esperanzador.